nuestra próxima conferencia, un programa modelo para la atención integrada de la EPOC, eficacia sobre la frecuencia de hospitalizaciones por exacerbación y la calidad de vida. La conferencia estará a cargo del doctor Alejandro Casas, director general de la Fundación Neumológica Colombiana, doctor PhD, biopatología en medicina de la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como director general de la Fundación Neumológica de Colombia en Bogotá. Es profesor titular de Medicina Interna y Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario desde el 2008 y es presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax ALAD, jefe del programa AIREPOC. Bienvenido, doctor Casas. Muy bien, muchas gracias, Marta, por la invitación, a la OES por permitirnos presentar los resultados de este programa de gestión clínica, que como su nombre lo dice, nace desde el prestador, pero con alianza con el asegurador, y que de alguna forma nos permite mostrar resultados que nos han permitido también el ampliar los horizontes que tenemos a otras patologías. Aquí nos vamos a referir básicamente a lo que hacemos con pacientes con EPOC. Para quienes no conozcan, la Fundación Neumológica es una IPS ambulatoria de tercer nivel, dedicada exclusivamente a la atención, prevención de enfermedades respiratorias en adultos y niños. Llevamos 27 años, es una institución privada, pero sin ánimo de lucro, y atendemos cerca de 100.000 pacientes por año, unas 500, 600.000 actividades año, 75% de ellas del régimen de beneficios, del plan de beneficios, del POS, del régimen contributivo. Nos centramos en alta complejidad en todo el tema respiratorio y tenemos convenio de interdependencia con la Fundación Cardioinfantil que está a nuestro lado y nos permite atender la parte hospitalaria de la fundación y eso nos permite, digamos, tener el espectro mayor de atención de pacientes y nos centramos en tres pilares: la asistencia, la investigación y la docencia, y por supuesto vivimos creciendo y como un abordaje de aprendizaje organizacional en términos de calidad día a día. Si uno mira todo lo que podemos hacer, pues vemos desde cosas muy sencillas de prevención y riesgo de enfermedad leve hasta enfermedad grave, y tenemos todos los sitios donde prestamos los servicios, y aquí vemos todas las actividades que hacemos en todo el espectro de la enfermedad respiratoria, no solo neumológica, sino otorrino, somnología, trastornos del sueño, alergología, etc. Y me centro entonces en lo que es el proyecto. El proyecto, voy a centrarme de forma corta y sé por el tiempo en tres puntos fundamentales. Uno, cuáles son las premisas que hacen que la EPOC, que puede ser la de modelo de cualquier enfermedad crónica, hay que tenerlas en cuenta para gestionar. Dos, qué dicen los modelos de atención centradas en el paciente reales. Y tres, cuál es el impacto de nuestro programa. Y me centro en esas 5 premisas fundamentales. La primera es la transición demográfica, a eso estamos enfrentados todos, pero sobre todo nosotros que tenemos que ver en enfermedades de personas mayores, y vemos cómo esta clásica pirámide poblacional ha venido cambiando con los años en número de población y obviamente en la distribución, y cómo hoy la pirámide no es tan pirámide, ya se parece más a un barril, con un área de personas mayores, inclusive de más de 65 años, que lleva a ser ya casi el 15%, y lo que nos espera es que esto pues, va a ser el 25% en el 2050. Es decir, estamos enfrentados a otro tipo de pacientes, teniendo en cuenta además que la expectativa de vida en los últimos 35 años ha crecido 5 años en hombres y mujeres más o menos en Colombia. La segunda premisa es que es una enfermedad respiratoria muy frecuente. En la EPOC es 9% de prevalencia, 9 de cada 100 colombianos mayores de 40 años tiene EPOC, pero el problema grande está en el subdiagnóstico, que es muy grande. De hecho, en este estudio donde están todos los estudios poblacionales de EPOC, la que tiene peor subdiagnóstico es Barranquilla, 95% subdiagnóstico, y Bogotá 77%, y aquí estamos en esta gran lista, lo que implica que algo estamos haciendo mal. Segunda premisa.
La tercera premisa está dada también por la epidemiología de la enfermedad. La EPOC, si uno mira todas las causas de mortalidad en Colombia para el año 2017, pues es la quinta causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la violencia, el Alzheimer y por último está la EPOC. Y eso implica que es una visión que no podemos perder. Hasta hace muy poco las enfermedades respiratorias crónicas estaban dentro del plan de prioridades en el Ministerio de Salud. Y cuando uno mira lo que se ha hecho por impactar la mortalidad, pues es muy relevante en dónde está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una gráfica compleja, pero el punto negro implica el porcentaje de cambio en la mortalidad hacia mejoría o empeoría en ese cambio. Y aquí vemos donde la mortalidad del EPOC ya no viene cambiando como antes, todavía sigue aumentando. Y ese aumento leve se debe a un contraste en lo que se ha hecho por la enfermedad, que se ha hecho las cosas bien, algo estamos haciendo para que la enfermedad disminuya la mortalidad. Sin embargo, el impacto del crecimiento poblacional y el envejecimiento condicionan que tengamos que ponerle más razón. Diferente de lo que puede pasar, por ejemplo, con el cáncer pulmonar, donde el crecimiento en la mortalidad es muy grande, poco se ha hecho, pero no suficiente, las infecciones respiratorias bajas que han venido mejorando y por aquí está el asma. Pero es relevante en la medida en que tenemos que cambiar el paradigma de lo que estamos haciendo por enfermedades respiratorias crónicas. Tercer premisa, los sistemas. Y los sistemas, y esto es el informe de la Academia de Medicina de los Estados Unidos de hace unos años, pero que nos muestra cómo hay un choque de trenes entre lo que tenemos que hacer y lo que hacemos en términos de salud para enfermedades respiratorias, para enfermedades crónicas. Uno, que los sistemas no fueron diseñados para tratar enfermedades crónicas, son diseñados para tratar enfermedades agudas. El modelo de atención sigue centrado en la enfermedad y no en la salud, lo que nos impide ver el espectro todo de la enfermedad, de esa parte preventiva hacia la curativa. La calidad sigue muy centrada en los procesos, la calidad del chulo, de cumplir lo que hicimos y no estamos midiendo al final lo que deberíamos, que son los desenlaces o los resultados. Y por último, por supuesto, tenemos sistemas de información rudimentarios y todos utilizamos lo que podemos, pero no estamos interconectados. Y por otro lado, en ese sistema estamos nosotros los profesionales. Primero, que no fuimos formados a partir de currículums modernos donde la enfermedad crónica tiene un papel relevante, al menos yo no fui entrenado y he tenido que reaprender la práctica de la medicina en enfermedades crónicas. Los roles son absolutamente jerárquicos, piramidales, el jefe, el médico, el doctor que está por ahí arriba y el resto del equipo no tiene una suficiente capacidad de gestionar hasta que el jefe no decida nada y no hay una cultura de trabajo en equipo. Y tristemente el sistema de pago sigue siendo absolutamente perverso, porque el acto médico de atención de ver pacientes, en el caso de pacientes respiratorios crónicos, pues pasa a ser secundario y lo que importa es el que tiene equipo y los sistemas de diagnóstico o los tratamientos costosos. Eso desvirtúa la razón de ser del sistema y de alguna forma empeora la condición de los profesionales de salud. Y la cuarta premisa es que de alguna forma la visión que hemos tenido alrededor de los pacientes pues es una visión, muy centrada en la enfermedad, ya lo habíamos comentado, en la famosa medicina basada en la evidencia, que es perfecta, es una medicina basada en evidencias de enfermedades, pero no solo de pacientes, y de alguna forma queremos ver pacientes que agrupamos por diferentes condiciones, aunque tengan una misma enfermedad, un EPOC con esta característica o con esta otra, y así agrupamos pacientes, pero cuando nos enfrentamos al paciente, pareciera que el paciente no se leyó el libro, y nos encontramos con esto, que el paciente es más bien así, tiene un poco de condiciones de cada una de las otras variables que hacen que de alguna forma no podamos establecer qué es lo que tiene, y ahí es todo el cuento y la tendencia de la medicina de precisión, tratar de individualizar el paciente y no simplemente agruparlo por promedios, como nos tienen acostumbrados los artículos científicos.
Bajo esa fotografía con esas 4 premisas, veamos qué dicen los modelos de atención, que es más o menos lo que hemos visto en estos días, pero que lo traigo a colación para entender cuál es el modelo que proponemos. Lo primero es valor, y el valor pues es la clave porque el paciente es la meta suprema, sin duda. Sin embargo, cuando estamos inmersos en un sistema de salud, además del paciente triste o felizmente está el costo, la sostenibilidad del sistema, e implica que el valor es en el numerador desenlaces o resultados y en el denominador costos, que nos implican qué nivel de inversión necesito yo para generar un valor en términos de calidad del resultado que sea justo y bueno. Pero si uno mira el valor y lo entiende como esto, primero que se define alrededor del paciente y no solo del proveedor o del asegurador, depende de resultados de corto y largo plazo, incluye la sostenibilidad, debe incluir en este tipo de enfermedades el modelo preventivo, la atención y la recuperación, y por último, el valor de lo que se nos viene con la medicina personalizada, y es no despersonalizar el paciente. La relación médico-paciente seguirá siendo absolutamente vital al momento de tomar decisiones. Y si uno mira el decálogo de lo que debería tener un sistema en este modelo del Instituto de Medicina, pues no es nada diferente de lo que hemos visto en todas las conferencias de estos días. Absolutamente vital entender atención continuada, personalizada. El paciente es la fuente del control, no es el sistema ni solo la medicina basada en la evidencia. El conocimiento es compartido, la toma de decisiones basada en evidencia, la tecnología, etcétera, pero definen al final cómo debería uno armar su modelo de atención y no pensemos en lo que el ministro tiene que hacer, sino en lo que cada uno puede hacer en su grupo o en su centro de trabajo. Y por supuesto en respiratorio aún implica más lo que es ver el paciente no solo como EPOC, sino como sus comorbilidades, cómo adaptarse a la calidad de vida relacionada con la enfermedad, no solo con la salud, a sus síntomas, a la capacidad funcional y al deterioro respiratorio. Al fin y al cabo, hay enfermedades donde se puede cambiar su historia natural. La hipertensión arterial, se da un medicamento, controla la tensión y la historia natural cambia. En la EPOC no. La historia natural de la EPOC persiste y lo que uno hace es paliar los síntomas, mejorar la calidad de vida del paciente, pero tristemente la enfermedad sigue su curso y no, por supuesto, no deja de ser vital el seguir planteando las 4 metas en cualquier modelo de atención que implique el desarrollo de un proyecto a nivel de salud. Y esos modelos pueden llamarse de disease management. Es cierto cómo uno hace un proyecto para EPOC o un proyecto para asma, para fibrosis quística, etcétera, y ustedes tendrán miles, o cómo uno hace proyectos muy centrados en grupos de pacientes específicos con características específicas, sea sociales, o sea patológicas, o sea laborales, etcétera, y de qué forma esto que se veía como algo estrambótico, como ya veo pacientes con EPOC y el resto que la visión no debe ser más holística, por supuesto que es holística, pero parte de la enfermedad de base se centra en aquellos grupos que de alguna forma se vuelven más frágiles o vulnerables y que hay que atacar para darle equilibrio al sistema, y ahí aparecen los modelos que llamamos de Integrated Care, que al fin y al cabo es un modelo de atención definido por la OMS. Este modelo de cuidado crónicos de la OMS es muy simple, es un modelo que busca un sistema coordinado de intervenciones y comunicaciones alrededor del paciente para responder y resolver situaciones específicas, que básicamente son políticas y recursos definidos para ese, organizados en torno a ese sistema con 4 componentes fundamentales. La promoción del autocuidado. Es el paciente el dueño de la enfermedad, no es el sistema, ni es Philip Morris, ni es el asegurador, ni es la familia porque lo dejaron fumar. Él es el dueño de su enfermedad. Cómo lograr flexibilidad y continuidad es la parte clave entre los niveles asistenciales y la accesibilidad del servicio. Que se haga las cosas bien, basadas en evidencia.
y por último que nos permita sistemas de información para que al final alcancemos mejores desenlaces en esa coordinación entre el equipo y los pacientes y cuidadores. Por lo tanto, nos centramos ya en la última parte, que es, teniendo en cuenta la foto y el modelo de lo que tenemos, qué hemos hecho desde el punto de vista de la EPOC. Hemos visto, y esta diapositiva la tengo hace 12 años, de cómo vemos qué pasa con la EPOC hoy en día, teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad, el uso de recursos, los exámenes y en el caso nuestro, por ejemplo, el oxígeno, en función del tiempo y lo que vivimos todos los días cuando no hay un modelo, digamos, coordinado. Un paciente lo ve su médico general, le pide ciertos exámenes, le formula oxígeno, se exacerba, acaba con el especialista que le formula más exámenes, le quita el oxígeno, vuelve a verlo al médico general, se exacerba de forma más grave y se va a urgencias, acaba hospitalizado, le cambian el tratamiento, le mantienen el oxígeno, vuelve a su especialista, se exacerba, va al médico general, vuelve y se exacerba, va a otro hospital y a otro servicio de urgencias y por último acaba ya en un sistema de rehabilitación. Eso nos pasa todos los días y uno acaba recibiendo reportes de hospitalizaciones o de urgencias de diferentes sitios sin un modelo coordinado que al final implica no solo que se deteriore la enfermedad, sino que los costos, por supuesto, van subiendo de forma descontrolada. Esas exacerbaciones tal vez son la mejor forma de prevenir el pronóstico de pacientes con EPOC. En EPOC no hay la menor duda que el paciente que se exacerba tiene mayor riesgo de muerte y por lo tanto de uso de recursos asistenciales. Aquellos pacientes con más exacerbaciones tienen menor probabilidad de supervivencia comparado contra el que no se exacerba. Y si por algún motivo los pacientes además van a urgencias o se hospitalizan o reingresan, la probabilidad de muerte también sigue siendo mayor. Es decir, las exacerbaciones y graves que se convierten en hospitalizaciones se vuelven un problema absolutamente vital para impactar en pacientes con EPOC. Si a eso le sumamos que hospitalizarse per se, una hospitalización en paciente con EPOC, esta condiciona que el tiempo hasta la siguiente exacerbación aumenta y la probabilidad de muerte aumenta, pero ustedes miran, el tiempo entre esta y esta es más corto, 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 y la probabilidad de muerte es mucho mayor. Por lo tanto, nuevamente, impactar en hospitalizaciones es absolutamente vital y de hecho así lo define la estrategia GOLD, que clasifica a los pacientes de acuerdo al grado de obstrucción espirométrica, pero también al nivel de riesgo en términos de exacerbaciones y de síntomas en términos de disnea. Es simple. Lo que quiero expresar aquí es la importancia de conocer las exacerbaciones. Aquí son más de 2 o 1 hospitalaria que hacen que este paciente tenga más riesgo y más síntomas que lo que puede ser un paciente que está aquí. Por lo tanto, lo que hicimos fue cómo armar una estrategia para evitar hospitalizaciones en pacientes con EPOC, a partir de lo que son nosotros como prestadores, pero en alianza con los aseguradores. Teníamos experiencias antiguas de un proyecto de mi tesis doctoral alrededor de qué generaba el tratamiento convencional versus la atención integrada en términos de nuevos reingresos hospitalarios y cómo modelos de este tipo pueden impactar de forma grande. Y tenemos una estrategia recientemente publicada en la revista Biomédica de lo que es el modelo general alrededor de comparar 2 intervenciones, pacientes no intervenidos versus pacientes intervenidos. Y al final, ¿qué es AIREPOC? AIREPOC es el acrónimo de Atención Integral, Rehabilitación y Educación del Paciente con EPOC, cuyo objetivo primordial es cómo generar modelos de autocuidado, de self-management, para hacer que el paciente tome el control de la enfermedad, para que estimular las medidas preventivas de tercer nivel y sobre todo centrada en la prevención y el tratamiento oportuno y eficaz de hospitalizaciones por exacerbaciones de EPOC. No era un tema menor, sino tal vez la intervención que puede cambiar, en este caso, ese curso clínico de la enfermedad. Como es un estudio, digamos, que nace desde el punto de vista clínico, pues intentamos darle un toque de investigación
con la inconveniente ética de que de alguna forma no podíamos incluir pacientes para el modelo y pacientes no modelo, asumiendo que la literatura muestra que así es. Y lo que hicimos fue lo que podría hacer cualquier clínico, utilizar un modelo, en este caso de cohorte, pero donde el paciente se vuelve su propio control. Se llama un modelo de antes y después. Me explico. Los pacientes ingresaban aquí, les hacíamos la evaluación de síntomas, calidad de vida, etcétera, y averiguamos hacia atrás, teniendo en cuenta los datos de su historia clínica con revisión de resumen y llamando a los hospitales, cuántas hospitalizaciones o uso de recursos había tenido el año anterior. 365 días, incluyendo los periodos invernales o no de pacientes que viven en Bogotá. Eso es clave en respiratorio por las épocas de lluvia, las épocas de no lluvia, etcétera, que hacen que haya picos respiratorios en la ciudad. Y seguimos el paciente durante un año, que se llamó nuestro año de intervención, y medimos las mismas variables que habíamos tenido el año anterior, y al final del primer año volvimos a medir las mismas variables que habíamos medido al inicio del año. Y al final, ¿qué hacemos? Comparamos esto contra el año anterior. Es simple, pero utilizábamos un modelo estadístico que nos permite mostrar resultados de este estilo y además nos permitía comparar variables en grupos de pacientes semejantes. Para eso, adicionalmente, incluimos solo pacientes GOLD C y D, es decir, que habían tenido al menos una hospitalización el año anterior, con lo cual equilibrábamos la comparación de pacientes. El hecho de tener una hospitalización los ponía en un riesgo semejante a todos por igual, y de allí tuvimos 213 pacientes de una gran cohorte, es decir, el 36% de ellos. ¿Qué hicimos al final y creímos en el modelo? Pues el modelo básicamente era, aquí estábamos nosotros con el asegurador y nos sentamos. Hicimos un piloto inicial y con esos primeros resultados nos sentamos con el asegurador y lo convencimos que le podíamos cuidar su paciente, por supuesto en conjunto con familia y cuidador. Para el autocuidado, pues trabajamos un modelo de gestión clínica, contratamos personas, esto fue hace unos 6 o 7 años, empezamos el modelo que hemos venido madurando progresivamente, fisioterapeutas, enfermeras. Evaluábamos y caracterizábamos mejor el paciente, talleres educativos y muchísimo material para que el paciente conociera lo que era la EPOC, qué era el oxígeno, qué condicionaba el inhalador, etcétera, etcétera. En términos de flexibilidad no hicimos nada estrambótico. Hasta ese momento no teníamos APP ni mucho internet, un teléfono de accesibilidad fácil a una fisioterapeuta dedicada solo a recibir llamadas del programa. No teníamos más. No queríamos hacer algo que no fuera reproducible en otros sitios y que permitía que cuando el paciente llamara, le dijera, véngase ya que el neumólogo o el médico internista lo va a ver ya y le hacemos terapias respiratorias, porque el objetivo de cada miembro del equipo era bajar hospitalizaciones a cualquier costo. Esto era nuestro reto, por supuesto sin riesgo. El que tenía riesgo lo mandábamos a urgencias y se hospitalizaba. Utilizamos las guías de la neumológica, adaptado a las guías nacionales y las guías GOLD, para que lo que hiciéramos en términos de fármacos, de oxígeno, de riesgo, etcétera, estuviera basado en evidencia. Y por último, los sistemas de información clínica, armamos un software propio que se llama Inspira y que nos permite relacionarnos y enviar la información al asegurador. El reto nuestro era bajar hospitalizaciones por exacerbación y mejorar la calidad de vida. Y después ya de transitar en el modelo y ver los resultados, como les comenté, nos sentamos con el pagador y le dijimos, bueno, ya tenemos una historia de frecuencia de uso de recursos y de cómo caracterizamos la gravedad de los pacientes y cómo podríamos entonces ver, le hacemos una propuesta hacia adelante de lo que podría costar un paciente en su modelo de seguimiento. ¿Por qué no nos sentamos y lo evaluamos? Así lo hicimos y pactamos con ellos un modelo que al final es de riesgo compartido, con unas actividades definidas que definieron un costo, pero que nosotros podríamos generar ahorros si evitábamos visitas a urgencias, si evitábamos terapias respiratorias o si evitábamos visitas prioritarias,
Por supuesto, también nos puede salir carísimo en pacientes aquellos con enfermedad mucho más grave, donde no eran 5 terapias, sino podían ser 30 o 40, y así en volumen de pacientes, y lo mismo en el riesgo de hospitalizarse. Por supuesto, cada año, y lo seguimos haciendo, supeditamos el resultado de seguir con el proyecto, dependiendo de los datos que mostremos al asegurador y que son validados porque básicamente el número de hospitalizaciones es el dato que ellos más controlan en términos del uso de recursos por parte de los pacientes, en este caso de EPOC, que se volvió de alto costo. Y al interior, ¿qué hacíamos o hacemos? Reunión semanal todos los miércoles a la 1:00, revisamos los casos complicados, los casos de pacientes que no van bien, el que nos está gastando más recursos, el que va exacerbándose mucho, y una mensual con el asegurador. Buscábamos ya, en ese caso sí, case management, casos específicos del señor tal, necesitamos ayuda en casa, algo está pasando allí, el oxígeno no lo utiliza, etcétera, etcétera. Remitimos pacientes a niveles primarios cuando la enfermedad se estabiliza, definimos indicadores y remitimos al interior de la institución a programa de rehabilitación pulmonar, actividad física y ejercicio, o a cuidados paliativos en los dos extremos de pacientes que vayan muy mal. Y ya termino estos 18 segundos. 213 pacientes. Estas son sus características: mayores, por gran porcentaje hombres, educativo mayor atención primaria solo el 30%, disnea grado 2 sobre 4, las comorbilidades más o menos 5, no son pacientes fáciles con EPOC leve, no se olviden que ya habían estado hospitalizados, el grado de obstrucción, un gran porcentaje de ellos con hipoxemia y por lo tanto el 90% utilizando oxígeno crónico domiciliario, con un índice pronóstico de bode de 3, lo que implica una mortalidad muy alta a 5 años y que se podían evaluar en términos de la obstrucción así. Y esta es la tabla central de todo lo que les muestro. Aquí tenemos el año anterior, no había intervención nuestra, y el año AIREPOC. Como les digo, estos periodos de un año, aquí les muestro los resultados del primer año. Los pacientes hospitalizados habían sido 213, la misma N del estudio, pero en el año nuestro solo 71 pacientes se hospitalizaron, es decir, bajamos el número de pacientes hospitalizados en un 66%. El número de hospitalizaciones, había pacientes que se hospitalizaron 2, 3 o hasta 4 veces en el año anterior, bajamos de 332 a 119, también el 64%, lo que implica el número de hospitalizaciones por paciente fue 1,5, pasó a 0,5. La frecuencia de hospitalizaciones, y también era importante ver si esto era muy bueno para los pacientes que hospitalizan mucho o que se hospitalizan poco, era igualmente eficiente en cualquiera de los dos modelos. Y en aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados, como ya nos conocían, estaban educados y sabíamos cómo era su manejo en el domicilio, pues logramos bajar la estancia un día. Multipliquen esto por el costo que le condiciona al asegurador tener un día más un paciente hospitalizado. Ningún paciente estuvo en cuidados intensivos y la mortalidad del año AIREPOC fue del 6,1%, que es más o menos la que uno espera en la literatura. Es decir, logramos el objetivo primordial que nos propusimos en un modelo de gestión que básicamente era cuidar, mimar y estar pendiente de los pacientes durante el año de la intervención. Eso implica que la incidencia acumulada en el año anterior fue esta versus en el año de nuestra intervención fue esta, y esa incidencia fue muy buena en cualquiera de los 4 estadios de la gravedad de la enfermedad, lo que implica que logramos bajar el número de hospitalizaciones por paciente de forma significativa, incluyendo pacientes muy graves en términos de obstrucción. Por supuesto, el costo en términos del número de consultas prioritarias pues creció, porque lo que hacíamos era esperar que el paciente nos llama y atenderlo lo más rápido posible para que no se hospitalizara, creció de forma significativa. Sin embargo, todas estas consultas que están en azul implicó que el manejo que se hizo, antibiótico, esteroide, terapias respiratorias diarias, seguimiento, rehabilitación, etcétera, pues fueron eficaces en términos de evitar que los pacientes se hospitalizaran.
Y por último, cuando cuantificamos la calidad de vida medida con cuestionarios, en este caso el cuestionario de St. George, observamos una disminución significativa en cada uno de los 4 dominios del cuestionario, que implica más de 4 unidades. Por lo tanto, la calidad de vida, las hospitalizaciones, la frecuencia en pacientes con más hospitalizaciones y la estancia hospitalaria se logró disminuir con una intervención de este estilo. En resumen y cierro, al final si uno enfrenta, y esto puede ser aplicable a cualquier enfermedad crónica, no solamente la EPOC, los factores que inducen esa demanda, los cambios demográficos, el envejecimiento, la prevalencia, el paciente y su entorno, y por otro lado, los inherentes que generan la oferta, que pueden ser las presiones económicas, un sistema estructurado, un cuidado centrado no en el paciente, sino en el asegurador, y la tecnología, probablemente podremos construir cada uno como pueda, pero utilizando una metodología estructurada de cubrir todas esas variables que al final se pierden y que no se hace de forma regular para generar diferentes modelos de atención y a tratar de modelar lo que podría ser un resultado que es bueno para el paciente, se hospitalizaron menos y le mejoró la calidad de vida, que es bueno para el sistema porque ahorraron y estamos en ese modelo de cuantificar costos, lo que implica el ahorro que tuvo que hacer el asegurador, aunque tuvo que pagar el programa, y por último, lo que le implica al sistema en términos de un modelo que puede ser exitoso y que podría ser aún mejor si le metemos un poco más de tecnología. Muchas gracias.